Queridos hermanos, al venir recorriendo el Evangelio de San Juan en estos días, en estas últimas semanas, nos habló Jesús en primer lugar de las relaciones íntimas y profundas que se dan en el seno de la Trinidad. La unidad del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Dios, decíamos, es uno solo Dios verdadero. Pero nuestro único Dios no es un individuo solitario, sino una comunidad de amor de tres personas distintas que se aman con un amor fecundo. En estos últimos días hemos estado hablando de la unidad que debe de haber entre Cristo y sus discípulos. Ayer comentábamos, antier, que Jesús nos habla de que nuestra relación con Él debe de ser una relación de amor recíproco. Hemos experimentado el amor con que Cristo nos ama y nosotros debemos corresponder a ese amor que no es un mero sentimiento, sino una opción de vida, una decisión firme que nos exige fidelidad, que nos exige cumplir su palabra. Hoy Jesús nos da un bellísimo ejemplo de lo que significa esa unión entre el Señor y sus discípulos, entre el Señor y la iglesia. Cristo se compara con un árbol, una vid, un árbol común en Galilea, una parra, una viña. Está el tronco, pero del tronco brotan ramas, y de esas ramas se producen y cuelgan los frutos. Cuando una rama está solamente artificialmente unida al tronco, pero la savia del tronco, la savia que viene desde las raíces, no llega a esa rama se marchita y no da fruto. Esa rama ya no está irrigada por la savia que viene desde la raíz de la planta a través del tronco. Esa rama está de más. Esa rama es cortada y echada al fuego. Hay otras ramas que están unidas al tronco, pero su unión es débil. No permiten que la savia corra abundantemente, corra libremente a través de ella. Está viva, produce frutos, pero sus frutos son pequeños y son malos, son amargos, no tienen el sabor dulce que deberían de tener. Esa rama necesita cuidados, cuidados que a veces pueden doler. Esa rama necesita ser podada para que dé mejores frutos. Es una comparación hermosa porque nos habla de la iglesia como algo vivo. No es una sociedad, es algo vivo, es una comunidad de vida donde existe savia. Ya habíamos hablado en su momento de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando nuestras arterias o nuestras venas están obstruidas y no permiten que la sangre llegue a un determinado órgano? ¿Qué sucede si de repente notamos que nuestros pies se empiezan a ennegrecer o se empiezan a hinchar? Algo está pasando y nos mandan a hacer un ultrasonido de arterias,
o de venas, para ver si lo que sucede es que la sangre no baja del corazón o no puede subir y volver al corazón, y se empieza a acumular. Y cuando descubrimos que hay una obstrucción en esa vena, en esa arteria, se pone un extensor, se hace una operación delicada, un extensor que permita que la vena se dilate, que la arteria se dilate, para que pueda circular de nuevo la sangre. Porque si la sangre del corazón no llega a la pierna se va a gangrenar, y tarde o temprano tendremos que amputar esa pierna. Y si las venas no llevan la sangre al corazón, también se va a producir un problema, y un problema grave que exigirá medidas drásticas. Es un organismo vivo que exige que la rama esté unida al tronco y que el tronco esté unido a la rama, que el cuerpo esté unido a sus miembros y los miembros estén unidos al cuerpo, y que esa unidad no tenga obstrucciones para que dé fruto y su fruto sea abundante. Jesús nos dice que la unión de las ramas con el tronco es vital, es vital. Una rama que no está verdaderamente unida al tronco no puede dar fruto. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Es una necesidad vital. El cristiano tiene que estar profundamente unido al tronco. De lo contrario, se convierte en una rama muerta de ese árbol hermoso. Un árbol que no da, una rama que no produce frutos. Hermanos, hermanas, a veces nuestra unión con Cristo parece fuerte y profunda. A veces encontramos a lo largo de nuestro camino personas que son sumamente religiosas, rezan mucho, son de misa y comunión diaria, son de rosario diario, pertenecen a varios movimientos de la iglesia. Esperaríamos que si su comunión con Cristo fuera real, dieran buenos frutos. Pero si esa rama, aparentemente muy unida a Cristo, no da frutos buenos, quiere decir que algo está mal. Si esa persona de mucha unión con Cristo, de misa diaria, de comunión diaria, es una persona soberbia, es una persona prepotente, es una persona que maltrata y malpaga a su trabajadora doméstica, es una persona conflictiva con sus vecinos, es una persona que vive en conflicto permanente con su esposo, con sus hijos, con sus suegros, con sus nueras. Pues oye, tu unión con Cristo es aparente, no es real. El árbol se conoce por sus frutos, y los frutos que tú estás dando me indican que no estás realmente unido a Cristo. En cambio, otra persona que a lo mejor raras veces vemos en la misa, no sabemos si en su interior, si en su corazón reza. No sabemos cuál es su relación
íntima con Dios, en la intimidad de su alma. Pero si vemos que esa persona se preocupa por los necesitados, que cuando encuentra un hambriento o un sediento, trata de resolver sus necesidades, si tiene compasión del migrante que llega a nuestras tierras y en lugar de ofenderlo, le ofrece un techo, una ayuda, si es alguien que se preocupa por los enfermos y los encarcelados, con preocupación sincera, no solo con oraciones, si hace algo, si es capaz de involucrarse, si es capaz de hacer, como diría Santa Teresa de Calcuta, que el amor le duela en el bolsillo, entonces esa persona, aunque pocas veces la vea en la iglesia, yo voy a decir, da buenos frutos. Y a eso se refería Jesús cuando nos hablaba del juicio final, que pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Vengan benditos de mi Padre, tuve hambre y me diste de comer. Señor, nunca te vi, yo ni te conocía. ¿Cómo dices que te di de comer? Pues no sé si te acuerdes, pero una vez atendiste a una persona muy amoladita y le llevabas comida cada semana a su casa. A mí me lo hiciste. Sorpresa. Y este otro a la izquierda. Tuve hambre y no me diste de comer. Señor, por favor, ¿cuándo dices que te vi? Nunca. Si yo te hubiera visto, inmediatamente hubiera reaccionado. ¿Cómo me iba a quedar yo indiferente ante ti, Señor? Por favor, no me insultes. Oye, ¿te acuerdas? Cuando aquella persona con apariencia de drogadicto y todo eso te pidió un taco y le dijiste, mugroso, ponte a trabajar. A mí me lo hiciste. ¿Y de qué te sirvió comulgar a diario si estás dando esa clase de frutos? Miren, hermanos, no me gusta el ejemplo. No me gusta el ejemplo porque mientras que el ejemplo del cuerpo y del árbol se trata de algo vivo, de algo vital, podríamos compararlo también con un generador eléctrico. Si yo enchufo un radio, va a hacer música. Si enchufo un refrigerador, va a refrigerar la comida. Si enchufo otro aparato, va a hacer otra cosa. Pero si yo enchufo algo y no funciona, yo digo, ah, caray, o el enchufe está mal, o el cordón está mal, o el aparato está mal. Pero qué curioso que conecto el radio y sí prende. Y conecto esta lámpara y no prende. Pues lo que está mal no es el generador, es tu lámpara. Tenemos que cuidar si realmente estamos dando los frutos que Jesús espera de nosotros para saber cómo es nuestra relación con Él. Mis piernas pueden estar pegadas al cuerpo, pero a lo mejor las venas tienen alguna obstrucción. Ahí están. Vamos a conocer por los frutos. Por los frutos. Eso va a ser el juicio final. También esto nos habla de otra cosa, no solo de las pruebas con las que Dios va podándonos para que demos mejores frutos, los golpes de la vida a través de los cuales Dios permite que nos eduquemos, la paciencia que Dios nos tiene de que nunca acaba de romper la rama que está resquebrajada, sino que siempre trata de rescatarla. Pero también nos habla de la unidad de la iglesia. La iglesia está unida
gracias a su unión con Cristo. El centro de unidad de todos los cristianos es Cristo. Si todos los cristianos podemos dar fruto, es porque todos dependemos de la misma savia y de la misma sangre del Cordero. Nuestra unidad está fincada en Cristo. Y estas palabras terminales con las que trato de explicar el Evangelio sirven para entender lo que hoy hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de aquel primer viaje misionero en que Pablo y Bernabé hicieron discípulos de muchos países, de muchas naciones, de diversas lenguas, y dejaron comunidades constituidas con presbíteros en cada una de esas, regresan a Antioquía felices. Los paganos han aceptado el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Que llegaron de Jerusalén unos cristianos provenientes del judaísmo y se ponen exigentes. No. Los paganos tienen que hacerse primero judíos para que puedan ser cristianos. Si los paganos no se circuncidan y no cumplen toda la ley de Moisés, no pueden ser cristianos. No pueden ser cristianos. Hermanos, la catolicidad de la iglesia implica esa capacidad de adaptarnos a mucha gente. La catolicidad de la iglesia nos dice que unidad no es lo mismo que uniformidad. Los cristianos no nos distinguimos por una manera de vivir, por una manera de vestir, por una manera de peinarnos. Si hay una mujer musulmana, la vamos a ver siempre con algo que parece un cubrebocas. No sé cómo se llama la cosa, pero sabemos que es musulmana. Trae su cubrebocas. Los cristianos no tenemos algo que nos distinga. Desde los primeros tiempos de la iglesia hay un fragmento de una carta, lástima que no la tenemos completa, una carta muy antigua que le escribieron a un tal Epigneto. Ni siquiera se sabe quién la escribió. Y dice: los cristianos viven dispersos por todo el mundo. Se visten como viste la gente de su ciudad. Comen lo que come la gente de su país. Rezan en el idioma que reza la gente del pueblo donde ellos viven. Los cristianos no se distinguen en nada de los que no son cristianos. En lo único que se distinguen es en que son honrados, son justos, son misericordiosos, son amables, son buenos, saben amar, saben ayudar, saben servir. Pero si tú quieres distinguir a un cristiano por su manera de vestir, pues no hay una vestidura propia del cristiano. Una señora puede venir con falda larga y una muchacha puede venir con minifalda y otra puede venir con pantalones y un muchacho puede venir de pelo largo y otro puede venir pelón. La iglesia es católica, pero qué difícil es conciliar la catolicidad con la unidad. Cuando la iglesia empieza a extenderse, los conflictos empiezan a crecer. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando llegaron aquellos cristianos provenientes del judaísmo y se pusieron a exigir la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés, se desató una polémica y no recuerdo las palabras exactas, una violenta discusión, violenta, entre esos cristianos venidos de Jerusalén
y Pablo y Bernabé. No fue una discusioncita así nada más de que, "Ay, no, mira, no estoy de acuerdo". No, habla de una violenta. En la iglesia también hay discusiones. Cuando el Papa vino a México, entre las muchas cosas que nos dijo a los obispos, yo sé que no todos están de acuerdo en todo. Si se tienen que pelear, peléense, pero como hombres, de frente, no por la espalda, no por la espalda, ese es de cobardes. Y como hombres de Dios, que al acabar la discusión sabemos llegar a un consenso y pedirnos perdón. Bueno, se desató esa violenta discusión y entonces dijeron, pues recurramos a los apóstoles. ¿Qué les enseñó Jesús? Y se fueron a Jerusalén. Y allí se convocó al primer concilio en la vida de la iglesia. Un concilio es la reunión de los apóstoles. Es la reunión de los sucesores de los apóstoles en las que se trata de conciliar las diversas posturas, las diversas maneras de pensar. A partir de mañana y pasado mañana escucharemos el desarrollo de ese primer concilio en la iglesia. ¿Cómo es posible conciliar la unidad con la diversidad? La iglesia es una, pero muchos miembros de la iglesia son judíos que toda su vida han vivido en Palestina. Otros son judíos que se criaron en la diáspora. Otros son paganos que se convirtieron al judaísmo, como el etíope. Y ahora hay paganos que sin conocer el Antiguo Testamento se hacen bautizar. ¿Cómo podemos conciliar toda esa diversidad en la unidad de una sola y misma iglesia? ¿Cómo puede ser una y tan distinta? Mañana veremos eso en el Concilio de Jerusalén. Mientras tanto, que esta Eucaristía para nosotros sea signo, sacramento, no solo de nuestra unión con Cristo, sino de nuestra unión con los hermanos en Cristo. Que Él sea el centro de nuestra unidad, el centro de nuestra comunión.